vamos a recibir a quien es una de las 3 diaconisas que hay en el mundo. Una de ellas la tenemos aquí en la Argentina, específicamente en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y es Mara Pedicino Queuroglián, que es directora además de culto de la Municipalidad de Córdoba, para hablar de qué es la Iglesia Apostólica Armenia. Muchos hermanos armenios que nos sintonizan todos los días, así que va a ser más que interesante este encuentro de hermanos. ¿Cómo estás, Mara? Verónica te saluda en esta tarde. Gracias por hacerte este lugarcito para charlar con nosotros. Hola Verónica, buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un gusto y muy agradecida de estar acá hoy. Qué bueno que te hayas hecho el lugarcito, estás dando clases, me decías, ¿cuánto? El recreo, vamos a calcular el tiempo. Así que gracias por hacerte este espacio, nos resulta muy interesante y muy hermoso poder dialogar, Mara, con vos en esta tarde para conocer en profundidad esta iglesia hermana, ¿no? Iglesia Apostólica Armenia. A ver, contanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Cómo llega a Argentina? Contanos. Mira, la Iglesia Santa, el nombre correcto sería Santa Iglesia Apostólica Armenia. Santa porque la cabeza es santo, que es Jesucristo, y apostólica porque dos apóstoles, San Judas Tadeo y San Bartolomé, llegan a las tierras de Armenia. ¿Se acuerdan en el último tiempo cuando Jesús manda a sus apóstoles a evangelizar en su nombre? Bueno, dos Ujú. de esos apóstoles llegan a las tierras de Armenia. Uno es San Judas Tadeo y el otro es San Bartolomé, en distintas épocas. Y así se gesta y así nace la Iglesia Apostólica Armenia, de la cual, por supuesto, formo parte. Es una iglesia más bien nacionalista, ¿sí? Y que dentro de la clasificación la podríamos clasificar como las antiguas iglesias orientales, aquellas de los Ujú, primeros bien. tiempos, ¿no? Ahí estamos viendo Ajá. imágenes justo. Mara, ahí estamos viendo imágenes. ¿Qué vemos por allí? A ver, uno dice, bueno, se parece a una iglesia católica, es muy similar. A ver, ¿qué tiene de particular el templo y el culto? En realidad es similar en mucho, pero es mucho más parecida a la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, ¿sí? Es más Ah, parecida a mira. una iglesia de Trentina, si se quiere. ¿Por qué? Porque la misa es en armenio antiguo, de frente al altar, o sea, de espaldas a la gente, ¿sí? Es totalmente Ujú. cantada, con canto gregoriano. No tenemos lengua vernácula, nosotros vamos a cualquier lugar del mundo y escuchamos la misma misa, y somos parte de la misma misa y de la misma familia, ¿no? Pero bueno, ya te digo, los concilios que tenemos en común son los 3 primeros concilios. Ahí es donde se desprende la Iglesia Bien. Apostólica Armenia. Ajá. Hay imágenes, ¿no? Veo imágenes también de la Santísima Eso es parte de una Virgen, misa. hay imágenes. Ah, mira vos, y en el templo hay imágenes también de los santos. Esto es muy similar a la Iglesia Católica, ¿es así, Mara? Así es, tenemos imágenes, la mayoría de las imágenes, como toda iglesia ortodoxa, vamos a encontrar imágenes de los apóstoles, de los 12 apóstoles en Ujú, todas. Ahora en las imágenes que veo no se ve, ese es San Jorge, porque se llama San Jorge. En la base del altar ujú, van a estar los 12 apóstoles. No tenemos estatuas, a diferencia de la iglesia católica, sí tenemos imágenes, porque los ujú. padres de nuestra iglesia sostenían que con las estatuas era muy fácil olvidarse de que eran estatuas y terminar adorando a la estatua y no a lo que Ah, representaba. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos estatuas, vamos a ver imágenes. Todos los altares principales están dedicados a la Santa Virgen, Madre de Dios. En griego le dicen ujú. Teotocos, nosotros le decimos Asvazazim, que es lo mismo. El altar siempre va a dar hacia el este, por eso digo, es más bien trentina, ¿no? Los altares nuestros dan hacia el este porque esperamos la llegada de Jesús, la segunda venida. Y bueno, tiene algunos Claro, detalles, por claro. supuesto. Las cruces armenias no tienen a Cristo, sino que es una cruz floreciente, porque Cristo resucitó. Bueno,
tenemos mucho para hablar por ahí en corto tiempo. Es cierto, pero es re interesante, la verdad que es muy interesante. Querida Mara, ¿qué hay de la palabra de Dios? ¿Hay algún cambio en ese sentido? ¿Usan un misal? ¿Tienen Biblias, al igual que los católicos? ¿Cómo es eso? Tenemos la misma Biblia, con la Mm. misma cantidad de libros, exactamente igual. La Biblia nuestra, que es la misma Biblia, se le denominó la reina de las traducciones cuando se tradujo al armenio. ¿Sí? Nosotros en el mundo católico estudiamos por ahí la Biblia de Jerusalén, los que estudiamos teología o estudiamos un poquito de exégesis y nos vamos a la Biblia de Jerusalén, ¿no? En los armenios la Biblia en el armenio antiguo se llama la reina de las traducciones. No lo dijimos nosotros, lo dicen los otros, que fue traducida en el siglo V. La Biblia es la misma, tenemos un misal, las partes de la misa son iguales, o sea, tenemos la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? Tenemos, para que se entienda fácil, el saludo de la paz, el Santo Santo, tenemos las mismas, incluso los mismos cánticos diferentes, ¿no? Mm. Tenemos los 7 sacramentos con carácter sacramental también, Bien. los ritos son distintos, el bautismo nuestro es por inmersión, eh, son diferentes la parte ritual, pero el carácter sacramental es lo mismo. Otra gran diferencia por ahí es que nosotros no dependemos de León o de Francisco, tenemos un patriarca propio, ¿sí? Como la mayoría de las iglesias Mm. orientales o de las iglesias ortodoxas, tenemos patriarcado propio que son pares de León, en este caso, en el caso actual, también de Bien. carácter vitalicio, pero sí tenemos clero casado. Los sacerdotes nuestros pueden casarse. Antes de la ordenación se tienen Bien. que casar, no es después. Antes de la ordenación eligen ser sacerdotes casados y el sacerdote casado no puede seguir la línea de, digamos, no puede llegar a ser obispo, no puede llegar a ser patriarca, queda como sacerdote casado, como cura párroco, ¿sí? Ajá. Pero es previo a Bien. la ordenación, eso es destacable. Bien. Entonces, hay sacerdotes, hay obispos, está el patriarca y hay religiosos, religiosas, como si fuesen monjas y monjes aquí en la Iglesia Católica. Tenemos órdenes, pero no como en la Iglesia Católica. Monjas hay muy pocas y sí tenemos órdenes. De hecho, los religiosos de Jerusalén pertenecen a la orden de Jerusalén, ¿cierto? Sí, Bien. tenemos órdenes, como si fuesen los jesuitas, Ujú. los franciscanos. Tenemos órdenes, pero no tantas. No tenemos tantas divisiones, digamos, internas, como que es más una sola. Tampoco Ujú. somos tantos. Entonces, es más una sola, ¿no? Sí. Te pregunto qué lugar ocupa la mujer en la Iglesia Apostólica Armenia, porque nos dimos con la noticia de que vos sos una diaconisa, ahora me explicás qué significa esto, y que sos una de las pocas que hay en el mundo, no solamente en la Argentina. Contanos, cómo es eso, ¿no? Es un poco complicado, porque sí, el diaconado femenino en realidad, si la iglesia armenia lo tiene, es porque existió siempre. Eh, si bien la iglesia prevalece la parte masculina, pero el diaconado o el orden mío, para la mujer hay ordenación, sí, pero no hay unción. Por eso la mujer solamente puede llegar a ser diaconisa, el primer grado del orden sagrado. No, no hay presbíteros, sí, mujeres, llega hasta ahí. Sería el techo nuestro. Y, el ministerio es el ministerio de la palabra y el ministerio de servir en el altar, ¿no? Es como el diaconado en la Iglesia Ujú. Católica, con algunas Claro, cuestiones y no diferentes. Pero algunas cosas. Y la mujer, por ejemplo, puede subir al altar, puede servir en las no, celebraciones o no está permitido. no, nosotros no tenemos esto por ejemplo, yo no puedo tocar la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo no lo puedo tocar, no yo, ningún diácono, ¿sí? Sí servimos en el Mm. altar, pero en el caso de llevar, traer el copón, el cáliz y demás, nosotros no podemos, como dije, no hay unción, no tenemos las manos ungidas como un sacerdote, Bien. entonces no podemos tocar lo más sagrado, ¿no? La comunión Mm. nuestra es en pan y vino, bajo las dos especies.
y solamente le da el sacerdote. Yo no puedo tomarla con la mano, siempre es en la boca, ¿sí? Ni yo ni nadie, En solamente la boca. los sacerdotes. Así es. Entonces, Bien, en esas cosas bien. hay algunos detalles. Así es. Mara, vamos a hacer una pausa, es muy interesante, gracias por tu tiempo, por eso, en ese sentido, vamos a esperar también a que la gente pueda llegar a hacer sus preguntas, los que estén interesados, y después sé que tenés predilección por las mujeres de la Biblia, siendo mujer, así que quizás nos puedas decir cuáles son esas mujeres que te llaman la atención en la Biblia y por qué, cómo podemos también seguir su ejemplo, cómo también podemos estar hermanados, ¿no? Entre la Iglesia Católica y cómo es esta unión que se hace también dentro de tu trabajo en la ciudad de Córdoba como directora de cultos, no solamente de estas dos religiones, sino de todo el crisol que hay para que podamos seguir un camino sinodal. Si te Mara Pedicino Queuroglián, directora de culto de la Municipalidad de Córdoba, además, integrante del Comipaz, así que hoy estamos dándonos este regalo, ¿no? Para conocer a esta hermana y en esta hermana todo lo que significa la Iglesia Apostólica, la Santa Iglesia Apostólica Armenia. Vamos aprendiendo cosas. Mara, ¿qué escuchábamos? Porque es una canción, una voz impresionante, muy hermosa. ¿A quién escuchábamos y cuál es el mensaje que daba esta cantante? Ese es un tema que es del siglo V, ¿sí? Y se Mirá, preserva así, y es el Señor, ten misericordia. Y es uno de los momentos más qué lindos belleza. de la misa, donde se canta esto, y habla de Señor, ten misericordia, tanto pide por la paz del mundo, pide por la paz de los por la salud de los enfermos, pide por nuestros hermanos que ya están fallecidos, pide por todo el mundo realmente. Entonces es Qué hermoso. un cántico de los más clásicos, de los que escuchamos incluso cada uno de nosotros en nuestra casa. Yo el de Ormea, así se llama, no lo escuché solamente en la iglesia, lo escuché en casa. Mi abuela cuando cocinaba lo cantaba, entonces algo realmente que hace a nuestra esencia, ¿no? No solamente la parte eclesial, sino la esencia de la vida cotidiana, ¿no? El clamor del Señor, ten misericordia. Muchos de nuestros cánticos tienen que ver con eso, con el Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Qué belleza. Ahora que nombraste a tu abuela, las abuelas pisan fuerte, ¿no? En la cultura armenia. Claro, por supuesto. O sea, madre armenia, abuela armenia, todos vivimos en una cocina, nos manejamos en una cocina, el hogar está en la cocina, allá como en las viejas épocas era el fogón, bueno, acá en la cocina. Entonces todo se cuece, valga la redundancia, en esa cocina, ¿no? Las mujeres en las casas, o las mujeres armenias somos un poco la amalgama, ¿no? De la casa, la que reúne, la que junta, la que le gusta la mesa llena de gente, nunca va a faltar comida, aunque no haya plata, igual siempre comida hay para nosotros y para los que quieran venir a la casa, ¿no? Es algo muy, muy propio, la hospitalidad. Hermoso. Hermoso que sea así. Hablando de mujeres, y yo te preguntaba de las mujeres en la Biblia, ¿cuáles son esas figuras que te llaman la atención, Mara, de estas mujeres que nos precedieron? Es difícil elegir todas. Me gustan todas. Pero si querés podemos empezar bien por el principio. Podemos hablar de Agar. A mí me llama mucho la Mm, atención que Agar, siendo esclava y egipcia, reciba de mm, Dios una promesa que justamente va a ser el Dios que la ve, ¿cierto? Igual a la promesa de Abraham, el padre de las religiones. Entonces es llamativo, ¿no? Como ya al inicio de la Biblia, en el mismo Génesis, hay un Dios que ve a una mujer esclava y egipcia, que no era del pueblo mm. prometido, del pueblo elegido, ¿no? Era de Egipto, esclava, mujer, y Dios la ve y le hace una promesa. Correlacionando con el Nuevo Testamento o con los Evangelios, podemos hablar de la samaritana, ¿no? El Dios, el Claro. Hijo del Dios vivo, Jesucristo, también la ve a una mujer que ni siquiera tiene nombre en el Evangelio. Nosotros la conocemos como la samaritana, no sabemos el nombre que tenía. Mm, Sin embargo,
Cristo no solamente la ve, dialoga con ella, una mujer de Samaria con no sé cuántos esposos, ¿no? Era llamativo eso también, y Cristo le dice quién es él. Entonces, digo, una linda correlación entre Agar y la samaritana. Y a partir de ahí podemos hablar de muchas, es largo. De hecho, tengo un curso armado sobre las mujeres de la Biblia y es muy lindo. Es muy lindo empezar a indagar esto, que la mayoría de estas mujeres, muchas no tienen nombre y aún así han puesto mojones en el camino de la salvación. No solamente se han hecho, han construido, ¿no? Y muchas de ellas sin nombre. Es bien, bien interesante. Sí, nosotros mucho decimos que estas mujeres fueron como las prefiguras de la Virgen María, ¿no? Estas historias fuertes, con historias desafiantes y de tantas pruebas, un poco hicieron que después veamos todas esas virtudes en esta gran mujer que fue la Virgen, ¿no? Sí, es distinta, ¿no? La Virgen es la madre de Dios, o sea, lo tomamos muy diferente. Pero sí, como vos decís, estas mujeres han hecho esto, el camino, han puesto las piedritas para llegar a lo que nosotros sabemos después. Ya con el Nuevo Testamento es más fácil leer el Antiguo, digo, con el diario del lunes, pero hicieron ese camino hasta llegar a lo que nosotros conocemos como Jesús y el camino de la salvación nuestra. Así es. Hay preguntas de la gente. Primero, Mariana pregunta si son muchos los armenios en Argentina, porque te había escuchado nombrar que no son tantos, y si son muy religiosos, si participan de la Iglesia Apostólica Armenia la mayoría. Sí, somos, depende que es muchos. En Buenos Aires hay unos 80.000, en Córdoba somos como unos 9.000 y hay algunos más en Rosario, Misiones, Mendoza. Eh, Bien. por eso digo que somos pocos, depende. Y Claro, iglesias claro. tenemos en Córdoba, tenemos una, la catedral nuestra está en Buenos Aires, y en Buenos Aires hay 3 iglesias más aparte. O sea, y los armenios somos de ir. Y como en todo, tenemos armenios muy, muy religiosos y otros que no tanto, como en todos lados. ¿Sí? Algunos que sí, sí es cierto que somos hijos de la iglesia armenia, podemos estar muy orgullosos y por ahí no vamos todos los domingos a misa. Entonces pasa como en todos lados. A los católicos nos pasa. Por eso, nos Igual, pasa a ¿no? todos, Igual. no solamente a los Tal cual. católicos, a los armenios, nos pasa a todos, ¿no? A Digo, somos todos, a recontra todos. religiosos, llevamos la crucecita puesta, como yo, y después voy a misa, no sé, 4 veces al año. Eso sí, en Es Pascua y en cierto. Navidad se llena, ¿eh? Pascua y Navidad se llena. Estamos, ¿no? Eso sí, Hablando de eso, eso, son fechas importantes, al igual que los católicos, ¿no? Pascua, Navidad, etcétera, por son fechas supuesto. fuertes. Sí, claro, claro, Bien. claramente. La Navidad para nosotros es el 6 de enero, no el 25 de diciembre. Ah, ¿por qué? A ver, Porque contanos. históricamente, es que estoy en una radio católica, pero históricamente fue el 6 de enero. Nada más que después, en los principios, como el 25 de diciembre había una gran fiesta dedicada al sol, bueno, de algún modo tenían Sí, que opacar un poco esa fiesta y bueno, se les ocurrió llevarlo total para bueno, también era la luz del mundo, ¿no? El gran sol y se claro. trasladó, pero históricamente la fecha era el 6 de enero. Nosotros la Mira conservamos. vos. Bueno, claro, acá preguntas que, bueno, algunas hemos contestado. Andrea de Córdoba pregunta si los 7 sacramentos los tienen igual que nosotros. Habías dicho que sí. Y si se realiza la transustanciación dentro de la consagración del pan y del vino en cada misa, Para al igual que en la nosotros, Iglesia Católica. para nosotros es consustanciación, no transustanciación. Ah, a Nosotros ver cómo es. tenemos, nosotros estamos en ese momento consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también es pan y vino. O sea, son las dos sustancias juntas, Ah, conviven las dos. Por eso es consustanciación y no transustanciación. bien. Pero sí es Quería el cuerpo y que la en estos sangre, últimos ¿no? minutos,
sí es el cuerpo y sangre del Señor. Sí, Que absolutamente. me hables un poquito de la figura del Papa Francisco, a quien hemos despedido hace muy poquito, y sé que tuvo una cercanía muy grande, ¿no?, con la Santa Iglesia Apostólica Armenia y también con un gran hecho que puso sobre la mesa Francisco, que fue el genocidio armenio, ¿no? ¿Con qué te quedás de la figura de Francisco, querida Mara, y de su enseñanza, de su legado? Francisco fue Bergoglio, era muy cercano al arzobispo nuestro de Buenos Aires, a Monseñor Isaac Muradian, hoy emérito, como Monseñor Ñáñez, muy, muy cercano. Y Bergoglio, siendo Francisco después, fue fiel a quien era Bergoglio. Y eso es una de las cosas que yo destaco del Papa Francisco, su coherencia. Y yo tuve la gracia de estar en el 2015 en la misa del centenario del genocidio armenio, donde el Papa Francisco habla de genocidio por primera vez en el Vaticano. Y para nosotros, imagínate la emoción, estar en San Pedro, en la misa, y escuchar que usó la palabra genocidio. Después eso le supuso algunos problemas, porque automáticamente Turquía sacó a sus embajadores del Vaticano, etcétera, etcétera, pero Francisco fue realmente quien era cuando era Bergoglio. No le importó, como nunca le importó lo que tenía que ser, sino lo correcto. Y lo correcto era eso, ¿no? Nosotros, yo soy nieta de sobrevivientes de genocidio, para nosotros es algo muy fuerte que no se reconozca. El holocausto se ha reconocido, el genocidio armenio nunca. Entonces, para nosotros es muy fuerte. Y que un papa lo reconozca en el Vaticano, el pueblo armenio entero está sumamente agradecido con Francisco. ¿Qué es lo que destaco de él? Yo creo que sus encíclicas han sido de lo mejor. Las tres son espectaculares, sin palabras, o sea, no tienen desperdicio. El mundo católico creo que ya lo sabe, ¿no? Yo también las he leído y las he disfrutado y las sigo leyendo. Y lo que más destaco es eso, es su enorme coherencia entre el decir y el hacer. Básicamente, ha sido un hombre sumamente coherente entre lo que creía y entre lo que creía y lo que hacía. Ha ido a Armenia, ahí vemos las imágenes con el patriarca nuestro, el que está al lado de él, el supremo patriarca nuestro, y ha honrado al pueblo armenio de todas las formas posibles, así que y ha entendido lo que realmente nosotros sufrimos por la falta de reconocimiento. Un detalle más, los que ven con esa capucha puntiaguda son obispos, Sí. ese es el patriarca. Ah. Ese es el monumento a Gizernagapert, que es el monumento a los caídos en el genocidio. Y ese modo de vegar, no sé la traducción en castellano, es por el Monte Ararat. Por eso los religiosos usan ese modo como de capucha. Vegar en armenio, en castellano no sé cómo se dice. Ujú. Mara, el Papa Francisco ha puesto el acento en la sinodalidad, que es nada más y nada menos que caminar juntos. Comenzó este trabajo en Buenos Así Aires, aquí donde me encuentro, y lo llevó hacia su pontificado. Vos, como directora de cultos de allí de la Municipalidad de Córdoba, ¿cuáles son las claves de la sinodalidad? Las claves de la sinodalidad en todas las religiones, en ser hermanos y caminar juntos como hermanos. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves a tu criterio? la principal es respetar al otro. O sea, tengo que caminar con otro, tengo que respetar al otro. No, no hay un sincretismo, no se puede hacer un sincretismo, ¿no? La sinodalidad tiene que ver con salir al encuentro de un otro, respetando lo que el otro es, lo que el otro cree, lo que el otro piensa. Me encuentro con un otro. Es eso. Y a partir de ahí puedo caminar con ese otro. A partir de ahí puedo, los argentinos decimos, ofrecerle un mate y seguir caminando juntos hasta donde lleguemos, ¿no? Hay un dicho que dice que caminando solo se llega más rápido, pero caminando juntos se llega más lejos. Caminando con otro se llega más lejos. Creo que la principal clave de la sinodalidad tiene que ver con el respeto, fundamental. A partir de ahí, el segundo gran paso es querer conocer al otro.
no simplemente tolerarlo. No, tolerar es una palabra fea, te tolero, te tengo que soportar, no me queda otra. No, abrazo quién sos, te pregunto, quiero saber quién sos, te escucho, te veo, es lo primero, te escucho, te veo, escucho lo que tenés para Mm. decir, puedo verte y a partir de ahí respetándote camino con vos. Creo que es en esa línea donde todos tendríamos que ser sinodales. Hermoso. Mara, gracias por tu tiempo. Me encantó charlar con vos. Me resultó muy, muy hermoso poder conectarnos contigo y en representación de nuestros hermanos de la Santa Iglesia Apostólica Armenia. Y ojalá no sea la última vez. Tenemos pendiente el encuentro con el rabino Marcelo Polakov, también un integrante del Comipaz, con el padre Javier Soteras. Así que en alguna otra oportunidad te volvemos a invitar para esta ronda de mate, de encuentro fraterno, si te parece. Con mucho gusto, con mucho gusto. La verdad que para mí siempre es un placer estar por aquí.